Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Historias de papel. Suplemento literario de los informativos de Radio Nacional de España en Andalucía. Los domingos fomentamos la lectura entre los andaluces. La radio. Ustedes son formidables, que era el mejor título que se le podía dar. Difícil será que alguien no recuerde aquellas tardes con toda la familia reunida alrededor de la mesa camilla escuchando la radio, mientras la abuela hacía ganchillo, la madre le ponía rodilleras a unos pantalones, el niño hacía los deberes y la niña jugaba con los recortables. Cualquier cosa podía estar haciéndose al tiempo que se escuchaban concursos, canciones, comerciales, seriales, partes de Radio Nacional. A las puertas aún de las primeras emisiones de televisión española, habrá que convenir desde luego que la radio era el mejor animal de compañía de los españoles. En la década de los 50, la radio seguía viviendo su época dorada, de modo que en aquellas enormes radios a válvulas ocupaban un lugar central en los hogares. Al fin y al cabo, eran como una ventana sonora a través de la cual era posible asomarse a entretenidos concursos como Medio Millón o Busque, corra y llegue usted primero, que sirvió de argumento a la película Historia de la Radio 1955. A menos programas de variedades como el Cabalgata Fin de Semana, programas solidarios como Ustedes son formidables o Operación Plus Ultra, musicales como Peticiones del Oyente, sentimentales como El consultorio de Elena Francis, infantiles como los preciosos cuentos que emitía Radio Madrid, deportivos y aquellos inolvidables seriales como Diego Valor, Amarrosa, Matilde, Perico y Periquín, que eran seguidos con entusiasmo por millones de oyentes. Y por supuesto, también aquellas sintonías publicitarias inolvidables como las de Coca-Cola, Ocal o Norit. Detrás de todos aquellos programas estaban las voces inconfundibles de Bobby de Glané, uno de los grandes renovadores de la radio en España, el gran Matías Prat, José Luis Péquer, Pepe Iglesias el Zorro, Alberto Olivera, Joaquín Soler Serrano y por supuesto las de Juana Guinzo, Matilde Conesa y Pedro Pablo Ayuso, las voces principales de Matilde, Perico y Periquín, que formaban parte del extraordinario cuadro de actores de Radio Madrid, y tantas otras más que sin duda son ya parte de la memoria sonora de muchos españoles. José Molina Melgarejo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Esos eran los tiempos en los que la radio era realmente un aparato con todas las de la ley, ¿no? Quiero decir, un aparato de madera que se colocaba pues, en lugar preferente en la casa, ese lugar que luego le quitó la televisión, ¿no? Sí, desde luego. Yo creo que no había familia que no se reuniera alrededor de la tarde. Es que era, como decía el texto, era la ventana abierta al mundo, ¿no? Uh-huh. Uno estaba deseando escuchar lo que eran los partes de Radio Nacional, que era entonces, y era lo que nos abría un poco la ventana. Bueno, a la generación de aquella época, mayores, niños, era la ventana abierta al mundo, ¿no? Y además era curioso porque no todo el mundo disponía de aparato, con lo cual era un centro de reunión para el vecindario, ¿no? A ciertas horas para escuchar el serial, uno iba a casa del vecino que tenía la radio, con lo cual era como la excusa perfecta para reunir a vecinos de toda condición, ¿no? Y que había que bajar convenientemente cuando uno escuchaba lo que no era conveniente, ¿no? Como aquellas emisoras de la Pirenaica y todas esas cosas que se escuchaban en onda corta, bajito, ¿no? Sí, bueno, ya escuchar el radio Pirenaica, eso ya son palabras mayores, ¿eh? Eso ya era para gente de grandes aspiraciones sociales y políticas, ¿no? En fin, pero realmente era un motivo de entretenimiento. Todavía lo sigue siendo, ¿no? Pero claro, en aquella época donde la televisión todavía no ha llegado, yo creo que era
un maravilloso libro abierto en el que uno podía encontrar de todo, ¿no? Que luego uno de los primeros signos de modernidad que había en la casa, aparte de tener un aparato de radio de aquellos grandes que tenían sus dos mandos y demás, que eran con una carcasa de madera, que digo que de los primeros signos de modernidad que empezaban a llegar en las casas eran los primeros transistores, aquello que se les ponía detrás, se le acoplaba la pila de petaca, ¿no? Sí, para que no se gastaran tanto, ¿no? Sí, y además aquellos pequeñitos que le permitía a uno ir por la calle escuchando el transistor y ir por la tarde del domingo escuchando cómo quedaban los partidos o acostarte escuchando la radio, ¿no? Uh-huh. O, en fin, yo creo que era lo que decía, no que fuera un animal de compañía, es que era la compañía. Uh-huh. En fin, uno estaba permanentemente pegado a la radio para enterarse de todo, ¿no? Uh-huh. De todo lo que nos contaban, bien, todo que he dicho, ¿no? Hay cosas que no nos contaban, pero la radio era, por eso lo hemos titulado en este pequeños ustedes son formidables, por lo que hacía la radio y por todo lo que se transmitía a través de ese aparatito. Sí. José Molina Melgarejo es un granaíno que lleva más de 35 años dentro del mundo editorial. Él tiene numerosos trabajos periodísticos, tiene libros como Reflexiones sobre el amor y la vida, o los 3 volúmenes de Queridos recuerdos de nuestra infancia a la adolescencia, que debe de ser un poco el origen de este libro del que hoy hablamos con él, Queridos recuerdos de los 50 y los 60, momentos inolvidables de nuestra infancia y adolescencia, que se me antoja que utilizando la terminología de la época, lo que viene a presentarnos de alguna forma es como un libro de cromos, ¿no? De aquella época, de los recuerdos de aquella época, que para mucha gente es volver a la infancia y la adolescencia, ¿no? Sí, yo digo siempre que es un viaje emocional. Yo casi lo equipararía con aquella colección de cromos que bien has apuntado, que se llamaba Vida y Color, que recordarás, ¿no? Sí. Que era como descubrir el mundo, ¿no? Aquello nos permitía descubrir cosas inolvidables. Esto es una especie de descubrimiento de nosotros mismos, ¿no? Eso es un poco el objetivo del libro, de echar una mirada hacia atrás y tener pequeños recuerdos, pequeños sentimientos, que luego aplicará cada uno dependiendo de su condición, del lugar en el que viviera, porque los recuerdos hay que adaptarlos a cada uno, eso es inevitable, ¿no? Pero sí es una especie de álbum de recuerdos que nosotros proponemos y que luego el lector aplica y adapta a sus propias circunstancias, ¿no? Sí, porque además es muy participativo desde el principio, porque José Molina pues lleva desde hace tiempo en internet, pues digamos que incita a los recuerdos de la gente en la época de los 50 y de los 60, que tiene más de 12.000 seguidores en Facebook. Sí, y que 120.000. Perdón, nada de 120.000. 120.000, es que en poco tiempo hemos añadido 100.000. Esto es muy rápido. Que se me había virlado por ahí un cero. Pues no eran pocos, ¿no? Digo porque en cada una de las propuestas de las que habla en este libro, pues que son todos de temas relacionados con los 50 y con los 60, se incluye un apartado de Así lo vivimos, queridos recuerdos, en los que el personal pues va dejando las aportaciones que a lo largo del tiempo ha ido haciendo, y imagino que enriqueciendo también los recuerdos de José Molina y en consecuencia el libro, ¿no? Yo a mí me ha faltado espacio. O sea, yo hubiera hecho como la enciclopedia ilustrada de Espasa-Calpe, ¿no? Nos hubiera dado para hacer la enciclopedia, pero la grande, la de 100 volúmenes, ¿no? Uh-huh. Porque la cantidad de recuerdos que los seguidores de la página en Facebook han ido dando es tremenda. Entonces hemos tenido que hacer una sinopsis primero de contenidos, porque digamos que lo que hemos puesto en el libro es una mínima parte de todos los contenidos que hay. O sea, si uno entra ahí, pues hay cosas que yo ya empecé a escribir desde 2014, y las respuestas a todo eso han sido infinitas. Con lo cual aquí hemos tenido que hacer una
pequeña síntesis, si hubiéramos puesto todo, bueno, hubiera sido esto tremendo. Sí, porque solamente por algunas de las imágenes que nos van llevando, yo imagino que para mucha gente recuerdos de la tierna infancia, yo que sé, los Juegos Reunidos pero la enciclopedia de Álvarez, ¿no? Sí, yo, vamos, ya te digo que luego cada uno aplica, probablemente uno se acordará del Parchís, otros se acordarán de la Oca, otros se acordarán del mus y otro de los juegos recreativos o en fin, cada uno lo aplicará como vivió su infancia, como vivió su juventud. Pero ahora yo creo que sí hay elementos comunes, ¿no? Yo creo que en aquella España de los 50 y 60 había cosas que casi todos compartíamos, ¿no? Una de ellas era, por ejemplo, pues esas tardes pegado al transistor para escuchar el fútbol, o elementos que forman parte de nuestra historia emocional, porque yo digo el SEAT 600 o el dúo dinámico, que tiene un protagonismo especial en este libro, ¿no? Sí, el dúo dinámico, que además luego ha sido partícipe, ¿no? Ha participado con nosotros, la verdad es que se lo hemos agradecido. Tardar un poco en enviarnos el prólogo del libro y yo creo que era inevitable dedicarle unas páginas al dúo dinámica porque, fueron un poco pioneros en lo que se conocía como el club de fans, ¿no? Y yo creo que marcaron una época. Era inevitable, como ha sido inevitable dedicar un apartado a Concha Velasco, que era como nuestra chica Yeye, ¿no? Era o dedicársela a Mariano Medina, el hombre del tiempo, ¿no? Yo creo que, en fin, dentro del contenido genérico luego ha habido algún personaje al que era inevitable porque nos identifica inmediatamente con aquellas 2 décadas. Hay que ver, por ejemplo, hemos abierto por la página del Hit Parade de los años 50, Juanito Valderrama, Luis Mariano, Antonio Machín, Jorge Sepúlveda, Concha Piquel, Nat King Cole, Paul Anka, Elvis Presley, Sara Montiel y Domenico Modugno. Bueno, no está mal, ¿eh? Bueno. Si hiciéramos una gira con ellos ahora, yo creo que arrasaban, ¿eh? o nos vemos en las películas inolvidables de los años 60, Psicosis, El apartamento, Plácido, Viridiana, Atraco a las 3, West Side Story, El verdugo y Campanadas a medianoche. Este es un libro con muchos sonidos, pero yo que me atrevería a decir también que con muchas referencias de esas que forman también parte de nuestra historia, a veces muy desconocida. Por ejemplo, a lo mejor los jóvenes no saben que las mujeres tenían que hacer el servicio social, ¿no? Sí, probablemente, sí. Hay cosas que quizá conviene recordar. Hombre, seguramente quien lo vivió en aquella época lo recuerda, porque además estuvo hasta el año 70, recuerdo, ¿no? Más o menos, no recuerdo ahora, pero sí gente que ahora de pronto quiera enterarse un poco que había, cómo era aquello, pues probablemente el servicio social para mujeres sí sea un poco desconocido, eso es cierto, sí. Lo que sí que se ve es la evolución de cómo van cambiando las cosas, porque de la música esa de los 50 de los que hablábamos hace un momentito pasamos a las de los 60, hombre, ya nos encontramos a los Beatles, a Marisol o a los Brincos, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que en los 50 todavía, yo creo que tenemos toda la experiencia, yo creo que la copla seguía marcando, ¿no? La copla seguía marcando, pero de pronto apareció el bolero, porque de pronto apareció Antonio Machín, que bueno, aquí montó la revolución, ¿no? Pero poco a poco empezó a despuntar aquello que se conocía como música ligera, que eran sonidos nuevos que empezaban a venirnos, la mayor parte de ellos de fuera, y bueno, ¿quién nos recuerda el twist, el rock and roll y tal? Y claro, era inevitable que en los 60 ya empezáramos a empezar a escucharse otro tipo de música, empezar a ver una cierta revolución, y a medida que la década fue transcurriendo, esa evolución fue absolutamente progresiva. O sea, empezamos por los Brincos aquí y acabamos con la canción protesta. O sea, el recorrido tuvo su guasa, ¿eh? O sea que en fin, hay mucho desde los años 50 a los 60 en el punto de vista musical y cinematográfico y tantas cosas, ¿eh?
Son épocas en las que, bueno, pues el mundo digital ni asomaba tan siquiera, ni se lo imaginaba a uno, porque lo mismo si ahora uno cuenta que para llamar por teléfono había que poner conferencia y avisar con tiempo, y que, en fin, que la Game Boy de la época era el futbolín, ¿no? Sí. Bueno, lo de la conferencia, eso era apoteósico, ¿eh? Eso de intentar poner una conferencia a cobro revertido, obviamente, porque si uno llevaba lejos y costaba un potosí, aquello de llamar a la operadora y, oigan, pónganme con tal, espérese un momentito, ya le llamamos, toda la familia reunida, cuando llegaba en esta fecha de Navidad, ¿no? Que uno llamaba al hijo que se había trasladado a Albacete a vivir, pues claro, llamarle a través de la operadora, ese era un número, y yo no quiero contar nada cuando esto era en pequeños pueblos, en pequeños municipios, que además había que ir al teléfono de la vecina de enfrente y esperar a que ella te llamara. Mari Carmen, que ya tienes la conferencia, vente para acá, ¿sabes? Y ahí toda la familia esperando a ver si por fin la operadora. En fin, era una auténtica aventura. Bueno, o llamar en la ciudad donde uno no tenía la ficha y había que entrar al bar a comprar la ficha, el bar no tiene, vete para allá, en fin, bueno. Hemos cambiado un poquito, ¿no? Pues ya que entraba uno en el bar, de paso a lo mejor podía comprar uno de aquellos chicles que eran como 3 rodajas, los bazooka, que estaban duros para rabiar, o los Dunkin, que eran todo lo contrario, ¿no? Muy tecnitos. Sí. Ahora, yo debo reconocer que yo era de bazooka. Yo, el bazooka de Regalí, que llevaba unos promos ahí extraordinarios, en fin, a mí me volvía loca, y tienes razón, el bazooka es que eso no había quien lo masticara. Ahora, se hacían unas pompas con ellos que parecían globos aerostáticos. Bueno, la verdad que había que entrenar, porque como el paludú era un trozo de palo, que había que masticarlo, ¿no? Ya entrenaba uno las encías y estas cosas, ¿no? Sí, eso es cierto, sí. Pero bueno, eso te lo encontraba en cualquier sitio. Yo allí en Granada, cuando íbamos en verano, no había kioscos donde terminar el palo. Luego, la chufa, que me encantaba, qué cosas tenía, el coco y la acerola. No, eso no faltaba, pero sí, el palulú con chupando ahí el palo, pero estaba la mar de rico, ¿eh? Las primeras minifaldas, ¿no?, que salieron en los 60, ¿no? Sí. Aquello fue una revolución. La revolución, sí. Yo creo que nos escandalizó un poco a muchos, ¿no? Las minifaldas yo creo que venían asociadas al turismo, que venían con las suecas famosas y los guateques, ¿no? Sí. Bueno, es que el turismo nos confirmó que había suecas rubias, ¿eh? Que hasta entonces era una leyenda urbana. O sea, no lo creíamos. Lo de las suecas rubias no lo creíamos hasta que llegó el turismo. El turismo nos abrió las puertas que teníamos cerradas ahí en los Pirineos, que es donde empezaba lo verde, como decía la película. Y efectivamente, cuando ya vinieron el turismo, empezamos a descubrir que, chicos, pero si hay otro mundo detrás de los Pirineos, hay otras cosas que no veíamos, ¿no? Y una de ellas fue las suecas rubias, sí. Estoy aquí abriendo por la página dedicada al teléfono, aquellos teléfonos de baquelita que pesaban un quintal, y como no, el homenaje a Gila, ¿no? Ah, bueno, sí, claro. Yo creo que son de estos humoristas que no pierden actualidad, ¿no? Yo creo que no hay nadie que no vuelva a escuchar un sketch de Gil al teléfono que uno no vuelva a reírse con él. Y yo no sé la de veces que habremos escuchado lo de el sketch de la guerra, por ejemplo, ¿no? O el de cuando yo nací mi madre no estaba en casa. Es que eso es antológico, ¿no? La verdad es que con el libro vamos viendo, es verdad, ¿no?, la evolución del país en un momento muy triste, pero que se vivieron con mucha intensidad, ¿no? O por lo menos ahora, claro, al cabo del tiempo, mirando atrás, se recuerdan con mucha intensidad, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que el libro no ha querido entrar en detalles en otro tipo de... Hemos querido ser... Hombre, hay apartados como el tema de la migración, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que en este viaje emocional del que hablábamos hemos querido
digamos, exponer aquello que nos toca la fibra, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No hemos querido hurgar en algún otro tipo de cosa. Yo creo que no venía a cuento, ¿no? Esto no es un estudio sociológico de la época, es un estudio sentimental, que eso es lo que hemos pretendido, ¿no? Uh-huh. Magnífica la fotografía, además, que aparece en el apartado de que es verdad que en los años 50 una de las pocas posibilidades que había de estudiar, por lo menos para la gente humilde, era ir al seminario, ¿no? Y aparece ahí una foto de los seminaristas con sus sotanas jugando al fútbol, impagable, ¿no? Que bueno, yo en el seminario no, pero de luego en el colegio los salesianos, cuando jugaban con nosotros, tenía muy mala leche, porque no había manera de hacerle un caño al cura que jugaba con nosotros, ¿no? Porque enseguida bajaba la sotana y no había manera. Eso era trampa, ¿eh? Uh-huh. Sí que, pero el seminario era una buena manera, sobre todo en gente con pocas posibilidades, en zonas rurales, donde poder continuar estudiando pues era francamente complicado, porque no, bien es cierto que los recursos de la mayor parte de los españoles en aquella época no eran muchos, pero el seminario abría las puertas de continuar estudiando y bueno, yo conozco gente que ha estudiado y la verdad es que lo agradeció enormemente, sí. Uh-huh. En los años 50, de verdad que la compañía en la casa la ponían los aparatos de radio. En los años 60 llega la televisión y se empiezan a conformar ya un poco más los recuerdos audiovisuales. Con series, la verdad es que es impagable esto del Santo, el Virginiano, el Fugitivo, Los Intocables, Ironside, Daniel Boone, Misión Imposible, y ya aparece Star Trek. Sí, o los agentes de Cipoll, ¿no? Sí, bueno, si repasamos, y probablemente nos quedan muchas por haber añadido ahí. La aportación local era el Seneca, ¿no? ¿Qué? La aportación local, digo, que era el Seneca, ¿no? Sí, bueno, yo particularmente de las series españolas me encantaba Plinio, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. De aquella serie me parecía... Bueno, ya empezamos con aquella primera serie que no está recogida aquí, probablemente la pudiéramos haber recogido,